Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo estás? Me alegra saludarlos la tarde de hoy. Bien, hoy vamos a estar entrando al segundo tema, a la segunda clase de su curso de bases de datos 2. En pantalla están los temas que vamos a ver hoy: integridad referencial, funciones de agrupamiento, operadores like y between. Funciones de agrupamiento, vamos a repasar lo que ya vimos en base de datos 1, pero es importante reforzar el conocimiento sobre las funciones de agrupamiento porque vamos a estar utilizándolas mucho y tenemos que aprender muy bien a hacer no solo las uniones entre tablas que vimos la semana pasada, sino las funciones de agrupamiento utilizando esa unión entre varias tablas. Vamos a ver y vamos a reforzar un poco los operadores like y el operador between. Y vamos a entrar al tema nuevo, que el tema nuevo de la semana sería la optimización de consultas. ¿Sí? Vamos entonces a iniciar con los temas de la semana. Bien, la semana pasada estuvimos viendo, recordando un poco lo que era la instrucción create, que nos ayuda a crear objetos en la base de datos. Y estuvimos haciendo también unas pruebas sobre crear tablas, que es principalmente lo que nosotros iniciamos, con lo que iniciamos lo que es la creación de las bases de datos, iniciamos con la creación de tablas. Bien, reforzamos entonces de que existen llaves principales que se pueden declarar en el mismo momento que uno está creando la tabla, ¿sí? La llave principal entonces se indica desde aquí, desde que uno le ubica cuál es el campo principal o el campo que va a ser llave, ¿verdad? Ahí mismo uno lo declara que es primary key. Bien, eso hace precisamente que la base de datos sepa cuál es el campo que va a estar referenciado como principal y en eso siempre va a tratar de ordenar los resultados en base al ID cliente porque uno le está definiendo que ese es su atributo principal. Entonces la base de datos siempre lo utiliza como una referencia para decir que ese es su atributo principal. Pero también existen los atributos secundarios. Los atributos secundarios o las llaves foráneas se utilizan principalmente para reforzar lo que es la integridad referencial y para confirmar la integridad referencial. ¿Qué es la integridad referencial? Es la propiedad de la base de datos que significa que una llave externa o foránea de la tabla de referencia siempre debe aludir a una fila válida de otra tabla, ¿sí? La integridad referencial garantiza que la relación entre dos tablas permanezca sincronizada durante las operaciones de actualización y eliminación. Fíjense, importante, ventajas que me da la integridad referencial, que principalmente lo hace con el foreign key, con las llaves foráneas. Evita que tenga datos duplicados, evita que me puedan duplicar datos, ¿sí? Evita que yo pueda tener datos faltantes, evita que pueda tener datos alterados y, lo más importante, datos incorrectos. Estas son las 4 ventajas que tengo en la base de datos cuando utilizo integridad referencial y eso lo hago con las llaves foráneas. ¿Sí? Entonces, 4 ventajas que me da utilizar llaves foráneas que mantener la integridad referencial son estas 4 ventajas que tiene aquí. Me evita tener datos duplicados, datos faltantes, datos alterados y datos incorrectos. Bien, vamos a colocar un ejemplo. Digamos que tenemos la tabla de categorías. En nuestra tabla de categorías tenemos los códigos de categoría y la descripción. Digamos una tabla básica con 2 campos nada más, 2 columnas. Categoría o código de categoría y la descripción de esa categoría. Y tenemos una tabla de productos, ¿sí? Dígase que tiene 5 campos: código producto, nombre del producto, el precio, el stock que tiene el producto y la categoría. Fíjense entonces qué importante que la categoría, este campo que tengo aquí, debería referenciarlo yo con la tabla de categoría por el código que esté aquí, ¿sí? O sea que este 1 que está acá, televisores, representa a este 1 que está aquí, por lo cual me está diciendo que el producto 100 es un televisor,
¿sí? Un LG Smart es categoría 1. Si yo lo relaciono acá y me busco qué categoría es 1, me dice que es televisores. El segundo, la Epson, me dice que es una categoría 3. Entonces yo me voy aquí a ver cuál es la 3. Digamos, solamente estoy haciendo, digamos, una revisión. Es una impresora, entonces es una Epson MXT 3002, es una impresora. Bien, entonces esa es la referencia que debe tener estas dos tablas. Debo hacer una unión del código de categoría de esta tabla con la categoría de la tabla de productos. Pero digamos que yo no la tuviera o se me olvidó hacer esta referencia. ¿Sí? Se me olvidó, no la hice. O sea, la dejé así. ¿Sí? Si eso pasa, entonces podría tener un error en mis datos. ¿Por qué? Porque aquí el último registro que vemos aquí abajo, este 5, si se dan cuenta, si yo intento buscar una referencia acá, no existe. Entonces, por eso están estos símbolos de interrogación aquí. Entonces, ¿qué es la del XPS Desktop? ¿Qué es? Si no tengo la categoría 5, ¿por qué relacioné una categoría que no existe? La categoría 5 no existe aquí. Así que este registro, el que dice producto 104, no debe existir. O en este punto, como lo vemos aquí en la base ahora mismo, este producto es incorrecto. Esto está inconsistente porque me está haciendo, referenciando una categoría que en la tabla de categoría no existe. Y eso es lo que se evita o lo que se busca evitar cuando nosotros usamos llaves foráneas, ¿sí? O foreign key para evitar eso. Entonces, ahí está donde dice, este registro no debe estar aquí. ¿Por qué? Porque yo tendría que primero crear la categoría 5 en esta tabla. Tendría que venir y aquí crear la categoría 5, que puede ser una desktop, puede ser una impresora desktop. Primero tengo que crearla aquí para poder entonces crear este registro. Mientras que yo no cree la categoría, tengo que hacer que la base de datos tampoco me deje crear un producto con una categoría inexistente. Eso es la integridad referencial. Que me permita a mí mantener todo real, íntegro, coherente. Porque si yo no creo la integridad referencial, entonces puedo empezar a ingresar datos que son basura. Este dato sería basura porque cuando empiezo a hacer las relaciones de categoría, este registro no va a salir. Nadie va a poder comprar una Dell cuando esté haciendo las compras porque no tiene referencia con categorías. Y si me deja comprarlas, peor, porque entonces una tabla de ventas o de registro de ventas no va a tener una respectiva categoría. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, es un problema que puede ir en cascada. Y a eso se refiere la integridad referencial. Yo tengo que hacer que mis datos estén íntegros. Si la categoría que existan son las únicas que pueden tener productos. ¿Sí? Si hay una categoría que no existe, no debe tener productos. Así de simple. Entonces, aquí hay un error porque la persona no había creado su relativa referencia o foreign key. Bien. Entonces, ¿qué deberían hacer? Crear la tabla. Cuando la crearon, debieron crearla con esta instrucción de foreign key. ¿Sí? Dice, estoy construyendo. Esta es una opción que te permite colocarle un nombre a tu referencia. Foreign constraint, le pones el nombre. FK-CATEC. Eso ya depende de la nomenclatura que ustedes quieran usar. Pero la instrucción que en realidad va a hacer la operación es esta, foreign key, categoría, por lo cual me está diciendo que este campo de aquí se debe relacionar con la tabla de categorías en su campo code categoría. ¿Sí? Foreign key, categoría, reference, categorías con su campo code categoría. De esa manera yo creo entonces un constraint o una integridad referencial entre las dos tablas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de integridad referencial, definitivamente estamos hablando de llaves foráneas y llaves primarias. Deben crearse de manera adecuada para evitar que me vayan a crear datos inconsistentes, ¿sí? Tal cual las ventajas que le dice en un momento.
datos incorrectos, datos inconsistentes, datos faltantes, datos sin referencia. Eso es lo que yo tengo que tratar de evitar. Por eso siempre debo crear el foreign key. ¿Sí? Lo puedo crear al principio cuando creo la tabla, o si la tabla ya está creada y se me pasó colocar el foreign key o me doy cuenta más adelante, yo también puedo hacerlo post creada la tabla, porque digamos ya tiene datos o lo que sea, y entonces yo puedo usar un alter table. Y esta sería la instrucción que me dejaría crear la llave foránea ya cuando la tabla esté creada. Alter table product o productos, add foreign key, el nombre del campo de la tabla de productos, reference, el nombre de la tabla, categorías, y el campo que la relaciona, ¿sí? Si se dan cuenta aquí es categoría, que es el campo que está en producto, y code categoría, que es el campo que está en la tabla de categorías. ¿Sí? Esa es la referencia que se debe crear con las llaves foráneas. Por consiguiente, nosotros, dentro cualquiera de las prácticas que vamos a hacer, si existe llave foránea, nosotros debemos de crearlas siempre. ¿Sí? Debemos crearlas siempre. Entonces, aquí, esta referencia, si se dan cuenta, voy a volver a donde estaba aquí el dibujo. Fíjense entonces que yo estoy haciendo una relación entre categoría de mi tabla de producto con code categoría de mi tabla de categoría. ¿Sí? Entonces, eso me hace esta pequeña flecha que dice aquí, que dice hay una relación entre ellos. Y ya de ahí en adelante, la base de datos sabe que eso existe una relación y no va a dejar que se cree una información incorrecta como lo permitió aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la integridad referencial o de las llaves foráneas? Pregunta, chicos. ¿Tienen preguntas? Profe, consulta. Sí. Si el campo en la tabla de productos es categoría, ¿no sería también recomendable que las categorías, en vez de llamarse categorías, se llamaran categoría? ¿Dónde? En la otra tabla. Ajá, en vez de que la tabla se llamara categorías, se llamara categoría. ¿No sería como mejor? No necesariamente, digamos, cuando primero se crean las tablas a partir de un diagrama, ¿no? Eso normalmente nosotros salimos la creación de tablas a partir de un diagrama. Que la tabla se llama categorías no tiene ningún problema. Se puede llamar así con el campo code categoría. No importa quizás el nombre. Lo que sí importa es que cuando lo vamos a amarrar o a hacer el amarre, le pongamos el nombre correcto a cada uno. O sea, en el amarre, ¿no? O sea, si yo voy a amarrar a esta que se llama categoría y aquí se llama code categoría, yo sé que le tengo que poner entonces el nombre a cada uno. A la de categoría le voy a llamar code categoría y al de producto le pongo categoría. La verdad es que el nombre, cuando estás creando la tabla, no interesa mucho, pero cuando estás creando la referencia, sí tienes que poner exactamente el nombre como lo estás creando. Entiendo que tú dices que deberían llamarse igual. Sí, pero no es necesario, ¿sí? No es necesario, y mucho menos cuando tú entras a una base de datos que ya existe hace mucho tiempo y que tiene muchos datos, uno no puede cambiarle el nombre ya si una base de datos está andando, ¿no? Si ya tiene mucho tiempo, no debería cambiar el nombre. Entonces uno lo que hace la referencia con los nombres que tiene, ¿sí? Digamos que los nombres no interesan mucho, lo que sí interesa es que uno le ponga el nombre correcto cuando está haciendo la referencia. Ah, ok, vale, profesor, gracias. Ok. O sea, acá cuando haces la referencia, digamos aquí, que está haciendo la referencia, este es el de la tabla de productos y este es de la tabla de categorías, que está aquí. Entonces, uno tiene que saber claramente cómo se llama el campo en cada tabla. Entiendo de que sería más fácil que todos se llamaran igual para no confundir, pero no es así necesariamente. ¿Sí? No es así necesariamente. Bien. Vamos entonces a hacer un pequeño recorderis de lo que son las funciones de agrupamiento. Funciones de agrupamiento nosotros lo vimos en base de datos 1, pero ahora quiero hacer varias prácticas de agrupamiento
pero ya con varias tablas. La semana pasada empezamos a hacer consultas con varias tablas. Entonces ahora vamos a hacer funciones de agrupamiento con varias tablas, que eso es como se utiliza en realidad las funciones de agrupamiento. Bien, vamos a hacer un recorderis. Las funciones de agrupamiento que más utilizamos son 5, ¿sí? La función min, que lo que hace es devolver el valor mínimo que se especifique en la consulta. Fíjense aquí en el ejemplo, le voy a colocar el ejemplo. Aquí dice select min, aquí la función, entre paréntesis, el campo a lo que nosotros queremos buscar el menor, después from empleados. Entonces, esto me va a dar un dato, ¿verdad? Me va a dar un resultado. Cuando usamos la función de agrupamiento solas, sin campo que lo acompañe, en realidad siempre me va a dar un solo dato, ¿sí? Digamos, aquí en el ejemplo, select min, edad, from empleados. Eso quiere decir que en esta tabla que tenemos aquí al lado, o aquí al frente, que es, digamos, estamos usando una tabla que se llama empleados, y él se va a colocar aquí en el campo que yo le estoy indicando, que es el campo edad, y va a buscar el menor y el mayor, porque aquí estoy haciendo uno con el menor y uno con el mayor. Él busca dentro de esta lista y entonces me va a dar un resultado. Su resultado va a ser el menor 19 y el mayor creo que me va a traer este de 44, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la base de datos. Busca en la tabla que yo le estoy indicando, se la coloco aquí, la tabla. La tabla se la coloco aquí, se llama empleados. Acá en la otra consulta de empleados. Busca la edad, porque yo le estoy indicando eso en el campo este, que está entre paréntesis. Si le colocara otro campo como fecha, me va a buscar entonces la menor fecha y la mayor fecha. ¿Sí? Entonces, eso va a depender de qué es lo que está uno buscando. Bien, me hace la búsqueda y me dice, bueno, la menor edad que encontró fue 19 y la mayor edad que encontró fue 44. ¿Sí? Entonces, la base de datos va a hacerme esa función de buscar dentro de todas las listas la persona de menor edad y mayor edad porque yo solo estoy solicitando así. Pero ustedes pueden utilizar la función de agrupamiento min o max con cualquier dato, ¿verdad? Ahora tenemos 10 empleados, digamos que es fácil buscarlo, pero si es una lista de 75 empleados o 125 empleados, ya es más difícil saber cuál es el menor y cuál es el mayor. Pero la base de datos te lo va a decir indistintamente de la cantidad de registro que tengas. Entonces, esas son las dos funciones. Min, que me da el valor mínimo del el dato que está buscando en el campo que uno especifique, y max, que me da el valor máximo del campo que especifique. ¿Sí? En este caso, estamos buscando el mínimo y el máximo de la edad, y ahí lo trajo. Bien, ahora vamos a otro ejemplo con las otras funciones de agrupamiento. Profe, Sí, dígame. pregunta, en ese caso, si yo quiero que se extraiga toda la información de ese paciente que es el menor, porque ahí creo que solo me va a traer la edad. Solo va a traer la edad. Ajá. Y si yo quisiera que se viera toda la información de ese empleado, o sea, quiero saber de mi tabla de empleados, el que tiene menor edad, con toda su información. Con toda su información. Bien, eso que me dices tú se llama subconsulta, ¿sí? Porque la única manera de saber cuál es el menor es haciendo esta función que está aquí. Esta es la única manera de saber cuál es la edad menor. Me va a traer el 19. Pero esta respuesta yo la puedo meter entonces en otra consulta para que me traiga todos los datos de esa persona que tiene esa edad, ¿sí? Entonces ahí yo puedo hacer una subconsulta y me va a traer todos los datos, ¿sí? Esa subconsulta la podemos explicar la próxima semana. Si no quiero de repente entrar en un tema que es un poquito complicado, pero lo que tú estás sugiriendo es hacer una subconsulta. Me va a dar una respuesta y esa respuesta yo la voy a utilizar para hacer otra consulta para que me traiga todos los datos, ¿sí? Porque aquí, como tú dices, me está dando la respuesta del menor, pero no me dice más nada. Yo con una subconsulta, yo puedo entonces no solo traer el menor, sino traer todos los datos de esa persona. ¿Sí? Y eso lo podemos programar para la próxima semana para que sepamos hacer lo que es subconsulta. Pero sí se Vale, puede, pues. obtener, sí se puede obtener. Gracias. Ah.
Bien, las otras funciones son funciones mucho más utilizadas, que son count, ¿sí? Devuelve el número total de filas seleccionadas en una consulta. Sum, que es la suma de los valores del campo que especifiquemos. Y AVG, que significa que es la sigla de average, que es el promedio, devuelve el valor promedio de un campo, ¿sí? Entonces, aquí la misma tabla de empleados, yo le voy a hacer un count asterisco. Fíjense que para la función count es muy usual que uno le ponga asterisco. ¿Por qué? La función count lo que cuenta son los registros o las filas que encuentra con el criterio que uno le coloque. Entonces, no importa qué campo uno le diga, uno le puede poner count de la edad, count de la cédula, count de la fecha, count del apellido. Igual son la misma cantidad de filas que va a traer. Entonces, por lo regular, cuando uno usa el count, para no complicarse, le pone asterisco, porque no importa qué le coloque acá adentro, el resultado es el mismo, porque él no va a contar las edades, no es que va a contar cuánta tiene esto, eso lo haría el sum. El sum sumaría las edades. Quiero contar los registros que cumplan con el criterio que yo vaya a hacer en la consulta. Entonces, no importa qué campo coloque. Eso principalmente pasa solo con el count, ¿sí? Entonces, usted le ponen count asterisco y él aquí me va a traer la cantidad de registros que tiene la tabla de empleados. En este caso son 10 registros, ¿sí? Porque lo vemos fácilmente aquí en pantalla. La función suma, digamos que debe ser la más utilizada, lo que hace, ahí sí va a sumar los valores que están dentro del campo que uno especifica aquí. Va a sumar todos los salarios de la tabla de empleados, ¿sí? O sea, va a agarrar todo esto que está aquí y lo va a sumar. Eso es lo que hace el sum. Suma el campo que uno lo dice aquí. Si yo hubiera puesto sum edad, entonces me suma toda la edad, ¿sí? Pero puse un salario, él me va a sumar todo esto y aquí me va a dar un total. Y el último, que es la función average, también me está haciendo un average del salario. Entonces me va a sumar esto y a dividirlo entre la cantidad y me va a dar un promedio, ¿sí? Eso es lo que hacen estas tres funciones. Cuenta, suma y la otra hace un promedio. Bien, entonces el resultado de esto, cuando lo utilizo, digamos, así solo, el count me va a dar 10, porque él me está contando la cantidad de registros que tiene la tabla empleados. Yo pudiera, si yo le colocara un where aquí, where significa que le voy a hacer un filtro adicional, le voy a decir, hey, no quiero todos los empleados, quiero lo que cumplan con una, disculpe, que es difícil de escribir aquí. Ok, digamos que quiero los que tienen edad, del campo edad, mayor a 30. Ya el con no va a traer 10. Él va a buscar aquí, él va a decir, bueno, aquí encontré 1, 2, 3. 3, porque este de 30 no me lo va a contar porque yo puse mayor. Entonces aquí va a decir 3. Usa el where para filtrar. Si mi sentencia dijera from empleados where edad mayor que 30, entonces solo me trae 3. Pero como no tiene where, él utiliza toda la tabla y dice, bueno, te voy a contar toda la tabla. Y me trae 10. Bien, el segundo, sum salario, me va a sumar toda la columna que dice salario, ¿sí? La contó toda y dice que es 9.955 con 00. Igual, si aquí le pongo un where, que me sume nada más los que tengan edad mayor a 30, el número obviamente va a cambiar. Me va a sumar solo los 750 que están aquí, más los 925, más los 1400. Y esa sería mi respuesta. Serían 3.000 y tanto, en vez de 9.955. ¿Sí? Entonces, siempre tomen en cuenta qué es lo que están buscando, si quieren usar where o no quieren usar el where. Y eso normalmente está en lo que se les solicita la información. Y por último, la función average, que lo que hace es un promedio. Y bueno, el promedio, como todos saben, es la suma entre la cuenta. Así que aquí sería fácil, la suma que da 9.955 entre 10 registros, el promedio de los salarios son 995,50. ¿Sí? Pero como dije, es fácil verlo cuando son 10 registros, pero cuando son 1.000 registros,
Obviamente no había manera humana de que uno pueda sacar esto rápido. La única manera es que la base de datos nos lo dé de manera rápida y eficiente. Bien, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran recordar de la función de agrupamiento count, sum y average? Bien, seguimos. Esta es la parte sencilla, digamos. Tenemos entonces la instrucción group by, que es la que nos compete ahora, ¿sí? Las funciones de agrupamiento, ¿sí? Perfectas, funcionan solas, como acabamos de ver. Pero si yo quiero traer más que solo la suma o el máximo o la cuenta, quiero traer más información, entonces yo voy a utilizar group by. Y el group by debe usarse, o sea, la función es sum, max, count, cuando yo las acompaño de un dato adicional aquí, mira que puse count, pero ahora le puse, quiero saber la nacionalidad. Estoy obligado entonces a colocar el group by aquí abajo y a colocarle el campo que acompaña la función. Por lo menos en este caso, yo puse un count porque quiero saber la cantidad, pero ya no quiero saber la cantidad, mira que hay 10 todavía. Pero quiero saber ahora por nacionalidad. Quiero saber cuántos son de Panamá, cuántos son de Colombia, cuántos son no sé, sí, de Venezuela, no sé si hay acá. Bien, entonces, para eso yo puedo usar un group by con la función. Pongo nacionalidad, pongo el count y luego le agrego el group by en la parte de abajo. Entonces, eso ya me va a dar una respuesta diferente. Bien, ahí me dice que hay 8 panameños y 2 colombianos. Fíjense que hizo la cuenta, pero ahora ya la cuenta la distribuyó, la agrupó. ¿Cómo la agrupa? Como nosotros lo digamos. Quiero agruparla por nacionalidad, entonces tengo que hacer un group by nacionalidad. Y para poder saber el dato, entonces pongo arriba nacionalidad. ¿Sí? Nacionalidad, count y group by nacionalidad. Me da entonces la lista. Se dan cuenta que ya no me trae solo un número. Hace un momento me trae un número el count. Como yo lo acompañé de otra columna, ya me va a dar, digamos, una pequeña tabla de resultados. ¿Sí? Ahí entonces me da nacionalidad y el conteo de los registros. ¿Sí? Lo mismo que hice con el count, por supuesto que lo puedo hacer entonces con el sum. Si yo quisiera saber cuál es el salario por departamento, yo solo lo ubico aquí, departamento. Claro que este campo tiene que estar acá, ¿no? O sea, obviamente solo podemos usar campos que estén dentro de la tabla. Y aquí le especifico la tabla. Y en el group by lo ubico el campo departamento porque así me dice la regla. Tengo que colocarlo, lo mismo que coloqué en la parte de arriba, lo pongo en la parte de abajo, sin la función. ¿Sí? Entonces él me dice ahora aquí, mi resultado. Ahora me sumó todos los salarios, sin embargo ahora me los colocó por departamento. Dice, de contabilidad, tu salario es 2.000. De informática, tu salario es 1.000. De producción, tu salario son 3.945 y de cobros son 3.010. Claro que ahora no sé cuántos empleados hay en ese salario, cuántos contables hay, pues, en contabilidad cuántos son. Yo le pudo haber colocado un count aquí también y entonces me hace un count y una suma, las dos. Pero digamos que ese no fue el caso. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, lo que trae es una matriz de resultados, ya no me trae un número. Y eso me da más información y por eso es que en la mayoría de los reportes se utilizan todos estos métodos, porque él necesito saber la información de una manera rápida y agrupada. ¿Sí? Bien, asimismo entonces el max, mira lo que hace, cuando lo agrupo, me dice cuál es el máximo salario por departamento. Entonces ya no se va a buscar la suma de ellos, sino va a decir, bueno, voy a contabilidad y voy a ver el que gana, cuánto es el que más gana. Ah, hay uno en contabilidad que gana 1.200, ese es el que más gana. En informática hay uno que gana 1.000. En producción hay uno que gana 1.200 y en cobros hay uno que gana 1.400. Esos son los que más ganan por departamento. ¿Sí? Entonces, uno puede jugar con esas funciones de agrupamiento y jugar con las tablas. En este caso, se dan cuenta, todo el ejemplo fue solo a una tabla de empleados, pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que nosotros
hagamos estas consultas o estos agrupamientos por varias tablas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una revisión o una práctica directamente a la base de datos. Déjenme buscar la base de datos por aquí. Bien, para hacer entonces la práctica. Ya les comparto. Un segundo. Bien, voy a agrandar un poquito aquí. Bien, tengo una tabla de colaboradores aquí. Ya esta tabla de colaboradores sí me trae una buena cantidad de registros. Déjenme ampliarlo un poco más para que se vea. Bien, fíjense que mi tabla de colaboradores tiene el ID, tiene nombre, tiene apellido, fecha de nacimiento, tiene cédula, tiene nacionalidad y tiene salario. Y tiene un campo que se llama COP departamento, ¿sí? Si yo quisiera, para una práctica rápida, quiero ver cuáles son los salarios por nacionalidad, ¿sí? Quiero saber cuántos empleados tengo, cuántos colaboradores tengo por nacionalidad y cuántos suman en salarios por nacionalidad. Entonces, aquí yo puedo colocar, bueno, nacionalidad, porque es una columna de mi tabla. Le pongo un count. Y le pongo un zoom. Zoom del salario. La tabla se llama colaboradores. Y usé dos funciones de agrupamiento. Y usé un campo adicional. Yo tengo, según la regla, que colocar un group by cuando esta situación se presta y colocar aquí el mismo campo que está en el select. Solo las funciones de agrupamiento no van. Ahora, si tuviera más campos, sí tengo que colocarlos todos aquí abajo. Pero como solo tengo un campo y varias funciones, solo ese es el campo que coloco. Bien, voy a generar esto. Fíjense, entonces me da el listado de países: Colombia, España, Panamá y Venezuela. Y me dice que Colombia hay 2 empleados. De España, 2 empleados. De Panamá, 16 empleados. De Venezuela, 1. ¿Sí? Y la sumatoria de los de Colombia son 2.400. La sumatoria de los de España son 2.200. La sumatoria de los de Panamá son 18.200. Claro, porque hay muchos, hay 16. Y de Venezuela hay solo 1 y gana $1.000. Fíjense, entonces la respuesta me da nacionalidad, el conteo de los colaboradores por nacionalidad y la suma de los salarios por nacionalidad, ¿sí? Entonces, eso, así se utiliza la función de agrupamiento. Bien, pero ahora yo quiero ver eso mismo, pero no por departamento. Digo, no por nacionalidad, que no tendrá mucho sentido. Pero sí lo quiero ver por departamento. Fíjense que la tabla tiene un COP departamento aquí, COP depto. Entonces yo diría fácilmente, yo voy aquí, en vez de nacionalidad, pongo COP depto. Disculpa. Y ejecuto y ya me va a dar un resultado. Departamento 1 tiene 5, gana 5.500. Departamento 2, departamento 3. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo enviar un informe así. De 1, 2, ¿cuál es el departamento 1? ¿Cuál es el departamento 2? ¿Cuál es el departamento 3? No lo sé. Y quizás la persona que me pidió esta información tampoco va a saber quién es el 1, quién es el 2. Para eso, entonces, yo tengo que unir otra tabla para poder buscar el nombre de ese departamento, ¿sí? Entonces, voy a tener una tabla que se llama departamento. Creo que es departamentos. Ajá. Ahí está, ¿sí? Entonces,
Si yo quiero presentar el nombre del departamento, ya yo no puedo tener aquí en mi front solamente esto. Yo voy a colocarle aquí, coma, departamentos. Ahí está. Le agregué entonces la siguiente tabla. Entonces yo voy a sacar información de 2 tablas, no de una, de 2. Pero una vez yo coloque ya que son 2 tablas, estoy obligado a colocar un where. En el where lo primero que tengo que hacer es unir estas 2 tablas, colaboradores por departamento. Tengo que unirlas aquí. Si no las uno, la información que me va a dar es cualquier cosa, ¿sí? Entonces yo tengo que colocar colaboradores, o sea, tengo que especificar la tabla, colaboradores, en su campo contexto, únelo con la tabla departamentos con su campo CopDepth. En este caso, fíjate el compañero que solicitó, en este caso los 2 campos se llaman iguales en ambas tablas. No siempre es así, pero en este caso sí. Fíjense, ya la uní aquí en el where. Eso significa que si ya la uní, puedo utilizar cualquier dato de esta tabla y de esta tabla a mi antojo porque ya las uní. Ya las declaré, digamos, en el front y ya las uní en el where. Ese es el trabajo que tengo que hacer cuando tengo varias tablas. Las declaro o las coloco aquí y las uno. Entonces ahora ya yo puedo colocar el código de departamento y también puedo decir del departamento, de la tabla de departamentos, dame el nombre. ¿Sí? Bien, fíjense que entonces, como yo coloqué 2 campos ahora acompañando las funciones, yo tengo que llevarme los 2 campos al group by. ¿Sí? Bien, entonces, otro punto importante. Coloqué CopDepto y esto yo lo tenía desde anterior, desde el query anterior. La base de datos me va a decir que este no sabe a cuál campo se refiere porque tiene las 2 tablas tienen el mismo campo. Entonces yo tengo que especificarle aquí a cuál me refiero. ¿Sí? En este caso, digamos que quiero que sea de colaboradores, yo le digo colaboradores junto CopDepto. Eso lo tengo que hacer también acá. Bien, ahí están mis 2 campos. Los tengo también en el group by. Ejecuto esta sentencia. Fíjense que ahora ya puedo presentar esta información. Ya yo puedo mandar diciendo, hey, departamento de producción tiene 5 empleados y la suma de sus salarios son 5.500. En contabilidad hay 3. En informática hay 3. En cobros hay 4 y ganan 4.000. En mercadeo hay 6 y ganan 7.000. ¿Sí? Entonces, ya puedo presentar esto. Claro que, digamos, sería mejor si yo les pongo el alias aquí porque dice nombre. Y para mandar esto a algún lado sería bueno que yo le pusiera algo más. Le pongo aquí departamento. Pero esto sería el alias. ¿Sí? El alias se lo puedo poner con lo comilla como para especificar. Este sería el alias. Yo voy a darle enter aquí para que voy a colocar en alias acá también a esto y le voy a poner aquí cantidad. Y le puedo poner un alias a esto y le pongo aquí salario. Se lo voy a poner con comillas para que ustedes sepan o que se vea la diferencia de cuáles son alias, ¿no? Alias de las columnas, o sea, así quiero que se nombre las columnas. ¿Sí? Bien, fíjense que acá abajo, bueno, se ve pequeñito, pero aquí ya, ahora sale departamento, cantidad, salario. ¿Sí? Porque yo quise que las columnas salieran con ese alias. Bien, pero el alias no solo se utiliza para eso, también se ponen alias en las tablas. ¿Para qué? Para evitar tener tantos, el nombre tantas veces. Lo vieron que está demasiadas veces y obviamente demoro mucho más en colocar todo esto. Entonces, por lo regular, le colocamos un alias aquí. Vamos a decir que yo le voy a poner a colaboradores, le voy a poner call y a departamento le voy a poner dev. Pero si pongo alias para las tablas, yo de una vez tengo que empezar a reemplazarlas acá. Donde las utilizo, aquí y aquí. Y el departamento
la voy a llamar dep de aquí en adelante y lo voy reemplazando. Lo reemplazas en todos lados, menos en el from, obviamente, porque el from es que tiene que decir el nombre real y el alias. Y en adelante lo puedes utilizar en todos los lugares. Hago la consulta, me debe dar la misma respuesta, debe ser inalterable hasta, o sea, me sigue funcionando, pero yo le coloqué un alias para que fuera un poco más entendible. Antes de pasar a otro ejemplo, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? No, profe, por el momento no. No. Bien, fíjense entonces, importante, la misma manera que hacíamos las funciones de agrupamiento, la diferencia es que ahora, ojo que estoy uniendo varias tablas, tengo que unirlas en el where y tengo que tomar en cuenta bien, como ya tengo varias tablas, si uso campos que están en las dos tablas como copdepto, tengo que precederlos del nombre de la tabla de donde la quiero dar la información. Si yo no le coloco esto, digamos, le quité el alias, aquí le quité esto, la base de datos no va a saber de dónde es copdepto y cuando yo intente ejecutarlo, él me va a decir, hay una información ambigua. Aquí el mensaje dice, field list is ambiguous. Me dice, es una información ambigua. O sea, lo que trata de decir es, no tengo idea de dónde voy a sacar esta información porque este nombre lo tienen dos personas o lo tienen dos campos. Entonces, ustedes tienen que colocarle, precederle la tabla, punto, el nombre del campo, para que la base de datos sepa de dónde tiene que ahí obtener esa información. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien. Vamos a ver qué otro ejemplo podemos sacar acá. Bien, aquí tenemos departamentos y salarios. Tenemos cliente. Bien, sigamos con el PDF para seguir adelante y después hacemos otra práctica. Bien, operador like. El operador like ya lo habíamos visto, lo que hace es determina una cadena de caracteres específica que ustedes les indiquen dentro de un campo de varchar o que tenga también cadena de caracteres. Ejemplo, si yo quiero buscar los clientes que su nombre comience con A, yo le puedo ubicar entonces aquí diciendo like, aquí donde utilizo el like, aquí al lado del campo donde quiero buscar. Campo nombre, like, A, y pongo este comodín, que este símbolo es un símbolo de comodín, que es el símbolo de porcentaje. Lo que quiere decir es, tráeme todos los nombres que comiencen con A. Eso es lo que le está diciendo acá. ¿Sí? En el otro ejemplo, dice aquí, tráeme todos los empleados que su cédula comience con 8 guión. Porque le tengo el comodín al final. ¿Sí? Entonces, la instrucción o el operador like lo que hace es buscar un pequeño trozo de una cadena dentro de un campo que sea de tipo varchar o de tipo string. ¿Sí? Entonces, si yo quiero buscar las personas que comiencen con A, utilizo el like y lo coloco A. O los apellidos que comiencen con G, le pongo like G, símbolo de porcentaje. ¿Sí? Entonces, es una herramienta importante cuando uno quiere buscar, no tiene algún dato específico, pero quiere buscar en una cadena cierta condición para que se cumpla. Ejemplo, normalmente la cédula nos indica, el primer dígito nos indica la provincia, por lo menos aquí las cédulas locales de Panamá. Yo puedo buscar entonces cuáles son los de que son de Chiriquí, los que son de Panamá Centro, cuáles son los de que son de Colón, usando el like tal cual lo dice aquí en esta segunda opción, ¿sí? Con el like así, yo puedo buscar entonces todo lo que son de Panamá, lo que son de Colón. Entonces, el operador like nos sirve mucho para eso, para buscar cadenas
coincidencias de algún pequeño texto dentro de un campo. ¿Sí? Bien, el otro operador que vamos a ver, Profe, dígame. permiso, en lo de like, si no me equivoco, también se puede poner el comodín este que te dice el signo de porcentaje por delante, digamos, de la A, y entonces si está por delante y al final, él traería todo lo que sería, todo lo que tendría, por lo menos del nombre, todos los nombres que en alguna parte de su nombre tengan la A, ya sea en el principio, en el medio o en el final, ¿cierto? Así mismo es. Así mismo es. Ejemplo, vamos a hacer aquí con colaboradores. Colaboradores, fíjense que aquí tenemos ya, en esta tabla hay varios, ¿sí? Hay, no sé, digamos, son como 15. Bien, entonces, yo puedo buscar todo lo que comienzan con su nombre A. Para eso tendría que colocar así, tal cual como lo dijimos. Nombre, es el nombre del campo. Like. Y entonces, como siempre voy a buscar nombre es de tipo varchar, todo lo que siempre vaya a buscar tiene que ser entre apóstrofes, ¿verdad? Entonces coloco aquí A y le pongo el símbolo de porcentaje. Entonces él dice, tráeme todas las personas que comiencen con A. Ejecuto. Y entonces me trae Abdiel, Antonio, Alberto, Alcibiades, Andrés, Antonio. Bueno, coincidentemente aquí como que todo el mundo comienza con A. Ahí están, todos comienzan con A. Ahora, como dice el compañero, si yo quiero no solo que comience con A, sino que tenga la A en alguna parte, yo podría entonces colocar el símbolo adelante y atrás de la A. Entonces él dice, hey, todo lo que esté adelante de la A o detrás de la A, no importa, yo igual se lo voy a traer. Voy a hacerle la consulta. Y aquí, fíjense que aquí, a diferencia, ahora me trajo a Mario, me trajo a Vanessa. ¿Por qué? Porque Mario tiene A y Vanessa tiene A. ¿Ya? Entonces, yo puedo usarlo dependiendo de esos comodines, lo puedo colocar adelante o atrás. Y también dos comodines también, como acabamos de ver. También puedo utilizarlo así. Pero al utilizarlo así, lo que estoy diciendo es, tráeme los nombres que terminan con A. Fíjense que es diferente. Ahora me trajo los nombres. No que comienzan con A, sino que terminan, porque el comodín se lo puso adelante. Vanessa, Rosa, María, Paula, Estela y Alexandra. Terminan con A. Eso es lo que yo le estoy solicitando a la base de datos. Y sí, podemos jugar con eso de que esté, por lo menos en este punto, si yo quiero colocar los apellidos, que tengan A, yo lo hago así. Y aquí entonces me da Castillo, Herrera, Remesar, del Castillo, Ramírez. ¿Sí? Ejemplo, apellidos que tengan doble R. Bien, aquí ya debería solo traerme muy pocos, ¿no? Herrera, ejemplo. Porque ya esa coincidencia doble R es bastante poco común y me la trajo. Entonces sí, el like se utiliza, se puede utilizar con el comodín al frente, al final o uno de los dos, ¿sí? Como ustedes lo decidan utilizar. Y de hecho es relevante usarlo, o sea, el like se saca de varios apuros. Así que, operador like. Bien, ahora vamos con el operador between. Between se utiliza normalmente con números o con fechas. Y lo que hace es hacer un rango digamos, un rango de fechas o un rango de números y buscarlo en la base de datos. ¿Sí? Se utiliza en la cláusula where siempre y se hace entonces con un rango. Ejemplo, aquí en el primer caso dice el rango de fechas que colocó fue agosto, 1 de agosto del 2020 al 31 de agosto del 2020. Entonces, le colocó el campo aquí, la instrucción aquí, voy a pintar otro color, aquí es la instrucción between, la que estamos viendo en este momento, el operador between, y él dice entonces, bueno, búscame las ventas, que de esta que está aquí, las fechas entre agosto 1 y agosto 31. Entonces, between es entre.
Entonces, básicamente la traducción sería entre. Búscame las fechas entre 1 de agosto y 31 de agosto. También se utilizan con edad, o digo, con valores numéricos. Aquí puse between, búscame entre 18 y 30 las edades, es el campo de edad aquí, en la tabla de empleados. Entonces el between me dice, bueno, personas entre 18 y 30. Importante que cuando uso el between, incluye el 18 e incluye el 30. O sea, no es que me va a buscar del 19 al 29. No, me va a buscar, me va a incluir el 18 y me va a incluir el 30. Ese es el rango que utiliza. Entonces, el between lo que hace es un rango de fechas o de números que te lo buscan dentro de un campo que tú le especificas. Eso es lo que hace el between. El between es muy utilizado y es importante que lo sepan usar mucho más con las fechas. Vamos a hacer un ejemplo acá. Bien. Aquí mismo con colaboradores. ¿Sí? Voy a quitarle el like o voy a dejarlo aquí. Voy a seguir acá. Bien, con colaboradores. Voy a bajar el web aquí. Digamos que quiero los colaboradores que nacieron en la década de los 80. Entonces yo puedo saber eso, colocarlo aquí. Fecha de nacimiento, que es un campo que tengo ahí. Between, aquí está. Mira que de una vez me lo pinta ahí. Between. ¿Cómo hago eso? Entre los 80. Bueno, entonces yo mismo coloco. Bueno, entre 1980, yo voy a hacer el rango. Del 1 de enero del 80, ese sería el rango inicial, ese sería el inicio, y aquí yo pongo el fin. Claro que el fin yo pondría 1989, diciembre 31. Aquí yo puse una década, básicamente, 10 años, entre el 80, el 1 de enero del 80, al 31 de diciembre del 89. Es un rango que me está indicando 10 años, básicamente, ¿verdad? Entonces, los que nacieron en esa fecha me deben de salir aquí. Entonces, yo coloco esto, ejecuto, y ahí está mi resultado. Entonces, todos estos colaboradores, y vamos a mostrarlo aquí, nacieron en los 80. Mira, 85, 88, 87, 89, 87, 83, 85 y 88. ¿Sí? Ahora, digamos que vamos a encontrar a ver si alguien nació en los 70. Entonces cambiamos acá para los 70. ¿Sí? Igual solamente cambié para 70. Hay menos, pero hay. Fíjense que hay uno que nació en el 70, en mayo del 70, enero del 78, abril del 78. ¿Sí? Entonces, el between, luego del between lo que viene es un rango. ¿Sí? En este caso, de fechas. Y él busca entonces el campo que ustedes especifican dentro de ese rango de fechas. ¿Okay? Voy a buscar la fecha de nacimiento que estén dentro del rango que yo especifique aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el between es muy fácil de utilizar precisamente por eso. También lo pueden hacer con rangos numéricos. ¿Sí? Dame los colaboradores. Acuérdense que el between siempre se usa en el where, ¿verdad? Se coloca primero el campo. En esta tabla no tengo la edad, disculpen. ¿Sí? Pero digamos que tengo el ID. ¿Sí? Yo puedo decir, dame todos los colaboradores que tengan su código de empleado entre 100 y 105. ¿Sí? Que tengan su ID entre 100 y 105. Digamos, lo quiero buscar por alguna razón. Entonces ahí está. Fíjense, importante, incluye el 100, incluye el 105. O sea que en este rango que ustedes hicieron aquí o que yo acabo de colocar, no son 5 valores, son 7. ¿Sí? Porque incluye el 100, incluye el 105. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, son 6. ¿Sí? Son 6, porque incluye el 100 y incluye el 105.
sea que el between siempre incluye a los valores que ustedes están poniendo como mínimo y como máximo. No los excluye, lo incluye. ¿Sí? Entonces, es importante el between por eso. Y ya como les dije, el between se usa con fechas, mayormente con fechas, o con valores numéricos. ¿Sí? Con valores numéricos. Bien, ¿alguna consulta del between? Seguimos adelante. Entonces, bien, vamos con el tema, digamos el tema nuevo. Hace un momento son repasos que estuvimos dando de instrucciones muy importantes que tenemos que venir usando ahora, un recorderis de todas esas funciones que vamos a usar. Tema nuevo, optimización de consulta. ¿Y qué es esto? La optimización de consulta se da o se presenta cuando ustedes tienen consultas o procesos dentro de su base de datos que demoran demasiado, ¿sí? Van a hacer una consulta a la base de datos porque tienen miles de registros, millones de registros, y van a buscar entonces en varias tablas. Vamos a buscar, digamos, a todos los, digamos, una consulta al Tribunal Electoral. Una consulta de todos los panameños nacidos en Colón, en el circuito 87, que tengan que sean mayores de 60 años para el tema de la vacunación. Hacen esa consulta. Pero estamos hablando de muchas personas, ¿verdad? Muchas personas están en el padrón electoral, son millones. Después de ahí tiene que filtrar la provincia, tiene que filtrar el circuito y después filtrar la edad. Hay muchos filtros. Entonces él puede demorar 10 segundos, 7 segundos, puede demorar, ¿sí? Pero cuando estamos haciendo una secuencia de consultas, esos segundos se pueden ir transformando en minutos, inclusive en horas si yo tengo que hacer algunos procesos masivos. Entonces lo que vamos a ver acá es técnicas para mejorar el tiempo de respuesta de nuestras consultas, ¿sí? Dirán ustedes, pero si cada vez que yo corro una consulta me la devuelve en menos de un segundo. Sí, porque estamos usando 10 datos, 40 datos, 50 datos, 50 registros. No va a demorar nunca cuando son tan pocos registros. Pero cuando utilicen una gran cantidad de registros, le puede empezar a desmejorar el rendimiento de sus consultas. Vamos a aprender entonces cómo mejorar el rendimiento de consultas, ¿sí? Optimización de consultas se refiere entonces a la mejora del tiempo de respuesta en un sistema de gestión de base de datos relacional. La optimización es el proceso de modificar el sistema para mejorar la eficiencia y también el uso de los recursos disponibles, ¿sí? Entonces, mejora el tiempo, mejora la eficiencia de mis consultas. Bien, hay muchas técnicas para mejorar consultas o mejorar el rendimiento de consultas, pero yo siempre me voy con la técnica que mejores resultados trae, ¿sí? La técnica para mí que mejores resultados trae son la creación de índices, ¿sí? Y por eso es el tema que les traigo acá. Cuando hablo de optimización, yo estoy hablando de creación de índices y utilización de índices, ¿sí? La mejor forma de optimizar el rendimiento de una consulta es creando índices sobre las columnas que se utilizan en la cláusula where. Los índices se comportan como punteros sobre filas de una tabla y no permite determinar rápidamente cuáles son las filas que cumplen con la condición de cláusula where, ¿sí? Para explicarlo aquí como que en un poquito más entendible, le voy a presentar este ejemplo. Tenemos esta tabla, que son, digamos, colaboradores, ¿sí? Que tienen una gran cantidad de datos. Son clientes, digamos. Vamos a decir que son clientes con mucha cantidad de registros. Y digamos que hago esta consulta. Dame todos los clientes, select asterisco from clientes, where nacionalidad igual a España, ¿sí? ¿Qué va a hacer el gestor de base de datos o el motor de base de datos cuando yo hago esta consulta? ¿Sí? Porque para mí, ahora mismo, en el query, si yo lo hice, me interesa es, hey, tráeme todos los nacidos en España porque eso es lo que quiero ver ahora, porque me hicieron esa consulta, quiero verla. A mí me interesa que busque todos los de España, ¿no? Pero obviamente tengo tantos registros aquí que él tiene que buscarlo. ¿Cómo hace el gestor para buscar? Entonces él va a ir buscando, ¿sí?
uno por uno a todos los de España. Dice, bueno, tú eres de España, no, tú eres de España, no, tú eres de España, no, tú, no, tú, no, tú, no, aquí, no, tú de Colombia. ¡Pap! Aquí dice, encontré uno y lo marca. Sigue, de España, no, y ahí sigue. Todas estas búsquedas que están haciendo, las rayitas que estoy colocando aquí, los hace el motor de base de datos haciendo lecturas, se llaman lecturas. Y aquí dice, encontré otro, aquí encontré otro y lo marca. Y sigue. Y si esto tiene 13.000 registros, él va a buscar los 13.000 registros para ir a preguntar si es la nacionalidad de España, sí o no. Entonces él hace una búsqueda, eso se llama lecturas, hace 13.000 lecturas para ver cuáles son de España. Y resulta que nada más de España hay 2. Entonces, tú generas esta consulta, digamos que te demora 10 segundos y tú dices, pero ¿qué te demoraste tanto si nada más me trajiste 2? El tema no es cuánto trae, el tema es cuánto tuvo que revisar para traerte 2, ¿sí? Ahí es la diferencia. Entonces, si es una sola tabla, si es una sola consulta, esto puede ser segundos, o sea, y de repente uno no se da cuenta, pero el motor lo está haciendo. Y si hay 1.000 personas haciendo consultas, aunque sea consultas tontas como esa, pero la están haciendo, eso es consumo de los recursos del servidor, que poco a poco se puede ir degradando. Inclusive, si hay un colapso en la memoria, un colapso en la cantidad de procesos, se puede caer el servicio y el servidor. ¿Sí? Entonces, esta es la manera que lo hace hoy en día si no tuvieran índice, o sea, tal cual la creación de una tabla y después la búsqueda de una consulta como esa. ¿Sí? Bien, entonces miren que él está yendo y busca uno por uno a encontrar todos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si creamos un índice al campo nacionalidad? O sea, digamos que esta es una consulta habitual, me estoy dando cuenta que esto hace demasiado de lecturas cada vez que alguien consulta la nacionalidad, y yo voy y hago un índice. ¿Qué hace ese índice? Ese índice entonces me dice, ¿sabes qué? Creo una tabla, o sea, eso lo hace directamente la base de datos. Una vez yo le diga, hey, base de datos, créate un índice por nacionalidad. Y él dice, perfecto. Entonces va y se crea una tabla alterna, que aquí la puse, y le dice, yo voy a hacer una tabla parecida a esta, pero solo me va a interesar la nacionalidad. Solo me va a interesar esto. Y entonces agrupo internamente, eso lo hace la base de datos. Aquí, bueno, Colombia base 1, España base 2, el 3 base Panamá. Y entonces mira que ya hizo un ordenamiento diferente del que tenía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que él, cuando le consultan, cuando le hacen esta misma consulta que está aquí al lado, esta misma consulta, él empieza a leer aquí, dice 1 Colombia, 2 España, y dice, encontré España. Y él sabe que todos los de España van a estar agrupados. Dice, ok, agarro este bloque y me lo llevo. Y lo devuelvo. ¿Cuántas consultas tuvo que hacer? 2. ¿Cuántas lecturas hizo? Solo 2, porque encontró España de una vez. ¿Sí? Si hubiera sido Panamá, hace 3 lecturas, pero él ya sabe que lo encontró y agarra todo el bloque. Entonces, es muy diferente la lectura secuencial que tuvo que hacer aquí con la tabla de la izquierda a una lectura organizada por nacionalidad que tiene que hacer aquí en la tabla de la derecha. ¿Sí? Pero esto que está aquí a la derecha no es una tabla real, es una tabla, digamos, virtual que hace la base de datos cuando tú le dices que cree un índice. ¿Sí? Y en realidad lo único que crea son estas 2 columnas que estoy marcando en amarillo. Lo único que dice, hey, voy a crear una columna alterna, aquí una tabla alterna que me va a organizar por nacionalidad. Ahora, cuando alguien me pida por nacionalidad, yo busco en esta. Y una vez lo tenga aquí, me refiero a la otra y busco los datos puntuales. Entonces ya la lectura es mucho más rápida. O sea, hago muchas menos lecturas y mis respuestas son más rápidas. ¿Sí? Así funciona un índice. Un índice no es más que un ordenador por el campo que nosotros queramos que ordene. ¿Sí? Entonces él va a tener órdenes, o sea, digamos, va a tenerlo ordenado alfabéticamente
la nacionalidad. Si yo creo un índice por cédula, entonces me va a ordenar la cédula de la manera que la considera que es más rápido hacer la búsqueda, ¿sí? Ya no la va a tener desordenada como la tiene acá. Entonces, yo tengo índices y la base de datos, ella misma automáticamente resuelve cuál es el mejor índice para ir a buscar la información más rápido y ella los trae, ¿sí? Eso es automático. Lo que uno sí tiene que hacer como programador o como encargado de que la base de datos corra de manera adecuada es crear los índices dependiendo cuando los vaya necesitando. Bien, entonces esta es la explicación de qué es un índice, ¿sí? ¿Qué es un índice y más o menos cómo funciona, ¿sí? Es un ordenador de manera diferente de lo que tiene la tabla original. Lo ordena según el campo que tú le digas. En este campo lo ordené por nacionalidad, entonces ordenó todos los registros por nacionalidad. De esa manera él tiene que hacer menos lectura para hacer las búsquedas por nacionalidad. Bien. Ahí entonces fíjense, como dije, hizo esas lecturas y automáticamente le trae los dos registros sin tener que revisar tanto, ¿sí? ¿Cómo se crea un índice? Aquí les voy a dejar la sintaxis, pero nosotros nos vamos a ir mejor a ver esto o este tema acá a la base de datos. ¿Sí? Yo voy a dejar esto por acá. Vamos a agrandar un poquito esto. Fíjense, voy a hacer la misma consulta que estamos viendo. Cliente por nacionalidad. Fíjense cuántos registros son. Aquí les voy a indicar. Son, bueno, aquí no me está dando resultados. Que oculté, bien, aquí. Son 116 registros que me está buscando allí. ¿Sí? 116 registros, pero ¿cuánto es el total? Todos los clientes. Bueno, aquí paro en 1000 porque él tiene un límite de 1000, pero son alrededor de 37.000 registros. ¿Sí? Aquí hay 37.000 registros de clientes. Entonces me busqué una base de datos bastante completa. Tengo 37.000 registros acá. ¿Sí? Entonces, cuando voy a buscar los de España, él me va a traer lo que son 116 nada más. Y fíjense que me lo trajo en menos de un segundo. O sea, me lo trajo en 0.16 décimas de segundo. ¿Sí? Pero las lecturas que tuvo que hacer 37.000 lecturas. Claro, el servidor trabaja a una velocidad muy rápida, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos usando múltiples consultas, ¿sí? Programas hechos con consultas, puede tardar minutos inclusive en retornar reportes. Y eso es lo que tratamos de evitar, ¿sí? Bien. Antes de crear índices, les voy a... Vamos a crearlo acá. Fíjense que hay una instrucción. Vamos a ver en el PDF. Esta es la instrucción para crear índices, ¿verdad? Create index, el nombre del índice que ustedes van a utilizar y la tabla aquí, on, nombre de la tabla y el nombre del campo donde ustedes quieren colocarle un índice. Bien. Así es la manera de crear un índice. Pero voy a ir con esta instrucción se llama explain, ¿sí? Y lo quiero ver precisamente para que ustedes vean el cambio de cuando uso índices y cuando no uso índices. ¿Cómo puedo verlo si la respuesta siempre sigue siendo décimas de segundo? Bueno, entonces uso una herramienta que me deje en realidad saber cuántas lecturas está haciendo. Y para esto se usa esta instrucción que se llama explain. Explain nos permite obtener la información sobre cómo se llevarán a cabo las consultas. Nos permite detectar cuando un índice se usa o no, si se usa correctamente, o ver si las consultas se ejecutan de una forma rápida. Fíjense entonces, para utilizar explain solo se coloca explain antes de la consulta. Aquí. Antes de la consulta uso el explain y él ya no me va a hacer la consulta, sino que me va a decir, tu consulta va a utilizar los siguientes lecturas. Y entonces me va a decir cuántas lecturas va a hacer y cuántos, si usa índices o no usa índices. ¿Sí? Entonces, este es el resultado que quiero ver.
Déjenme ir, vamos a irnos a la base de datos y vamos a hacer una prueba con eso. ¿Sí? Bien. Bien, voy a usar entonces la instrucción explain. ¿Ya? Explain se escribe así. Y le voy a colocar acá mi consulta. Fíjense, solamente le coloco explain adelante, ejecuto, y él ya ahora no me va a ejecutar, no me va a traer la respuesta, sino va a decir cómo iba a ser la búsqueda del motor en mi base de datos. Dice, iba a ser un simple a la tabla de clientes, eso es lo que me está diciendo aquí. Y fíjense, aquí hay algo que se llama type all, eso lo vamos a explicar más adelante, y me está diciendo qué tipo de búsqueda usó. Dice que usó una búsqueda completa, ¿sí? Y dice, fui a hacer una lectura a 7.783. Son 7.783 lecturas que él hizo a la base de datos o que va a hacer para poder traer esta información, ¿sí? 7.700, ese es el número que nos tiene que quedar a nosotros, si queremos optimizar la consulta, que es lo que queremos hacer, ¿sí? Está haciendo 7.783 lecturas, son demasiadas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un índice, ¿sí? Entonces, ¿cómo creo el índice? Aquí, create, la instrucción create, ya la hemos visto, pero ahora le vamos a decir que lo que voy a crear es un índice, ¿sí? El índice yo le coloco el nombre que quiera. En este caso le voy a poner IDX nacionalidad. ¿Sí? Entonces le tengo que decir on. ¿Sobre qué tabla la voy a crear? Ah, sobre la tabla de clientes. O cliente, se llama cliente esta. ¿Sí? Bien, sobre la tabla de clientes, pero ¿qué campos quieres? Porque pueden ser varios. Puedo poner un índice por varios. Aquí, entonces sobre nacionalidad. Esta es la instrucción, fíjense. Create index, IDX nacionalidad, on clientes, on cliente, nacionalidad. Esta es la tabla y este es el campo por donde quiero que se cree este índice que se llama IDX nacionalidad. A este nombre le pueden poner cualquiera, el que ustedes quieran, ¿no? ¿Sí? Yo lo puse aquí para ser más específico. Fíjense acá, quiero que se queden con esto. Cuando hice el explain anterior, él dice que iba a usar una búsqueda completa y me hizo 7.783 lecturas. Ahora voy a crear el índice. Selecciono, ejecuto, y aquí abajo me dice, se creó el índice. ¿Sí? Bien, ahora voy a usar otra vez el explain. Está el explain, y yo ejecuto. Entonces, ahora hay más información aquí. Es bastante diferente. Yo voy a tratar de... Disculpen, que se ve tan pequeño que no creo que lo puedan ver. Lo que quiero hacer es traerla. A ver si lo puedo llevar a una diapositiva por aquí. Y aquí la amplío. Creo que es muy parecida a esta. Bien, vamos a ver. ¿Cuál fue el resultado? Me pasé. Ahí. Bien, ahí se ve mejor. Me dice que hizo la búsqueda, una búsqueda simple a la tabla de clientes. Y fíjense que aquí cambió el type. Antes decía all, ahora dice ref. El tipo de búsqueda ahora usó una búsqueda de referencia y dice, usé este índice para hacer la búsqueda. Y fíjense que es el índice que yo le creé hace poco. Y dice, ahora para contestarte tu consulta hice 155 lecturas. Fíjense la gran diferencia que hubo entre la búsqueda anterior, que me recorrió 7.700 registros, a esta búsqueda que usó solamente 155 lecturas. Y esas son las lecturas mínimas porque son 155 registros los que él devolvió. O sea que él de todas maneras tuvo que hacer la lectura. ¿Sí? Entonces, fíjense, el tiempo de diferencia son décimas de segundo. ¿Sí? Pero la diferencia
acá son que las 7.700 lecturas que hizo anteriormente versus las 155. Ahí hay mucho tiempo de diferencia, décimas de segundo, que cuando eso usted lo hacen en cantidad de gente consumiendo recursos, obviamente la consulta que usa índice es mucho más óptima que la que no usa índices, ¿sí? ¿Se entendió esto? Me gustaría que me preguntaran sobre esto, porque es un poquito así difícil de entender. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre la utilización de índices? Bien, vuelvo a la base de datos. Bien, que aquí está entonces lo último que hizo fue el explain. Yo voy a ejecutar la consulta de nuevo. Ahora ya no con el explain, sino la consulta completa, ¿no? Y él me va a devolver, o sea, aquí la respuesta es la misma, solo que lo hizo mucho más rápido que si no hubiera tenido índice. Ahora, me trajo esta información, todos son de España, fíjense, todos son de España, pero es mucho más rápido porque ahora utilizó un índice, ¿sí? ¿Sí? Aquí yo lo puedo identificar con el explain, me dijo, usé el índice este. Bien, fíjense eso, entonces, es el explain me da esta lista y ahora vamos a aprender a ver cómo identificamos cuáles son los mejores resultados cuando hacemos un explain, ¿sí? Fíjense, aquí está marcado como lo hice antes. Decía ALT y decía 7.783 búsquedas y no dice índice. Fíjense que aquí no sacaron índices. Esto fue sin índices. Bien, entonces, ahora vamos a ver los resultados. ¿Cómo podemos interpretar estos resultados del explain? Utilizando explain podemos saber qué pasos sigue el gestor de base de datos para realizar y la manera de acceder a la tabla y cada uno de los registros, ¿verdad? Entonces, aquí nos explica más o menos el orden de la respuesta del explain, pero yo quiero que se concentren en este sector, en esta lista que está aquí. Estos son los posibles resultados del explain y están ordenados del peor, están los posibles valores de mejor a peor. O sea, el mejor es system, digamos que es la calificación 1, o sea, el mejor, y el peor sería alt. Esta es la calificación 10, digamos. En este caso, el 10 es el peor, el 1 es el mejor. Entonces, cuando nosotros hicimos la primera búsqueda, nos dijo alt. O sea, fue la peor búsqueda que pudo hacer. Fue la primera vez que hicimos la búsqueda por nacionalidad. Pero si se dan cuenta, luego hicimos el índice, lo creamos y nos salió este que se llama ref. Entonces, digamos que aquí estamos como en 3. Esta fue la consulta que lo hizo. Entonces, nosotros mejoramos toda esta posición de aquí. La peor búsqueda que puede hacer es all, esa es la que hacía. Ahora nosotros hicimos una de las mejores búsquedas que puede haber, ref. ¿Sí? Entonces, esta lista es importante que ustedes la vean, la verifiquen cuando van a hacer el tema de optimización. Claro que todos estos temas también van a venir para el quiz que les voy a colocar. Entonces, lo mejor que puede salir cuando ustedes están haciendo un explain para ver qué tan efectivo es su query es system, después cons, después eqref, después ref, que fue el que me salió a mí, después full text, después referencia or null, después index and merge, después unique subquery. Estos son entonces el peor resultado, entonces es all, ¿sí? Es el peor resultado. Entonces esta lista sería bueno que se la leyeran porque va a venir en los query, va a venir en los parcial y va a venir también dentro de los talleres que ustedes les voy a poner a hacer. La lista de mejor a peor de los resultados de el explain son esta lista que tienen aquí, ¿sí? Entonces, el resultado que ahora me dio a mí es ref. Eso quiere decir que hizo una lectura bastante rápida sobre la consulta que quise hacer, ¿sí? Y eso fue por utilizar un índice. Bien, entonces aquí está el resultado. Bien, es importante que les aclare que no necesariamente, déjenme que
que ya me fui. No necesariamente es un solo campo el que yo puedo crear un índice, ¿verdad? Yo puedo crear un índice, fíjense que voy a crear otro, por varios campos. Eso depende de lo que yo necesite. Si yo quiero un índice que se llame nacionalidad, cédula, por decirlo algo, yo puedo crearla. Entonces le digo, de la tabla cliente, ahora necesito un índice por nacionalidad y por cédula. ¿Sí? Claro que esos dos campos tienen que existir dentro de la tabla. A ver, cédula, no, número de documento se llama el de acá. ¿Sí? Número de documento. ¿Sí? Entonces, él me va a hacer una tabla. Acuérdense que el índice es una tabla alterna o una tabla virtual donde me va a ordenar todo mi registro, pero por nacionalidad y por número de documento. ¿Sí? En realidad, entonces yo puedo hacerlo por muchos más campos. ¿Sí? Se recomienda que no sean más de 6 campos, pero puedo hacerlo por muchos más campos. Si yo quiero crear este índice por estos dos campos, yo lo creo, le digo ejecutar y él me dice que ya lo creo. Lo importante también es que los índices se ven dentro de nuestra base de datos. Yo aquí voy a poner refrescar. Y aquí fíjense que aquí en pequeñito dice IDX nacionalidad, IDX NAC cédula, que es la que acabo de crear acá. Entonces, dependiendo de la consulta que yo vaya a hacer, la base de datos me va a agarrar uno de los índices. Eso quiere decir que mis consultas van a ser mucho más rápidas que las consultas de otras personas que no utilicen índices. Claro, si otra persona hace una consulta por nacionalidad en esta misma base de datos, también le va a utilizar el índice, porque el índice no se hace por usuario, se hace por toda la base de datos para ese cliente, para esa tabla y ese campo. ¿Sí? Entonces, lo importante es que eso va a hacer que el rendimiento de las consultas sea mucho mejor. ¿Sí? Profe, una consulta. Dígame. Profe, entonces sería recomendable que desde el principio de la creación de la base de datos se creen los índices. Fíjate que cuando tú estás comenzando a crear las tablas, automáticamente el sistema te va a crear un índice y es el primario. Cuando tú declaras una llave primaria, él te va a crear un índice. Fíjate que aquí dice índice primario. Él te va a crear un índice con la que tú le indicaste llave primaria. Eso es automático, lo hace el gestor de la base de datos. Digamos que no sería necesario crear índices hasta cuando uno en realidad sepa cuál es el índice que te va a dar buen resultado. Porque digamos, tú estás haciendo tu base de datos desde cero y vas a empezar a incluir información. Digamos que estás haciéndole una base de datos a una farmacia. Y las farmacias empiezan a crear información, medicamentos, proveedores, todo eso. Cuando te das cuenta, cuando tú ves que tienes la tabla tiene una gran cantidad de registros y te piden consultas por farmacéutica, te piden consultas por tipo de medicamento, y tú te das cuenta que ahí le puedes hacer un tema de rendimiento, una auditoría de rendimiento a tu base, y dices, hey, ¿sabes qué? Este reporte se me está quedando un poco lento y es porque me están buscando por casa farmacéutica y eso necesita un índice y tú vas y se lo creas. ¿Sí? Porque al principio tú no vas a saber en realidad dónde se te va a empezar a quedar lento. O sea, puedes crear índices previendo de que va a ser por nombre, apellido, cédula. Pero ¿qué tal si después las consultas que más hacen y las que más lentas se están quedando son por casa farmacéutica? Entonces tú no lo vas a saber hasta cuando ya lo tengas. Así que es mejor que cuando ya tengas muchos datos, empieces a hacerla como una auditoría a tu base y ya empiezas a crearle índices. ¿Sí? Porque puedes crear unos índices normales, como digo, por cédula, por nombre, apellido, cédula. Esos son buenos porque siempre se usan. Pero más adelante, tú no puedes saber exactamente si una tabla se te va a quedar lenta por alguna consulta. Es mejor crearla ya después cuando ya veas que hay una cantidad de datos considerable. A menos también que, digamos, ese software que ya vas a colocarle a una casa farmacéutica con la base de datos, ya la tienes en otro cliente, ya tú sabes cuáles son las consultas que están lentas y bueno, desde el principio lo haces. Así también puede ser. ¿Sí? Pero se orienta más que todo a hacer después una revisión de cómo están siendo las consultas y empezar a crear los índices.
Bien. Chicos, entonces estos serían los temas de la semana. Déjenme pasar a la plataforma de ustedes para darle una revisión a las actividades de la semana. Siempre me gusta que ustedes me hagan consultas sobre la actividad de la semana si es necesario, ¿verdad? Vamos a ver. Bien, tienen el quiz número 2. Déjenme compartir pantalla nuevamente. Bien, ahí está. La primera actividad que tienen entonces es el quiz. Como hicieron la semana pasada hicieron el quiz número 1. Bien, esta vez es el quiz número 2. Los temas van precisamente la creación de índices, procedimiento para la optimización de consulta. ¿Sí? Aquí siempre les dejo un video de alguien, como les dije, que explica un poco el tema de la optimización desde otro punto de vista. Es bueno siempre tener varias aristas del tema, ¿verdad? Bien, entonces cuando ya ustedes hagan el repaso, vean el video, el PDF lo subo, ustedes le dan un vistazo, ustedes se van a Socrative en bases de datos 2, le ponen el nombre de la clase y crean, contentan el query que va a ser de 12 a 15 preguntas y ustedes entonces ahí contestan. Los temas van a ser precisamente lo que vimos hoy, sobre group by, sobre la búsqueda, la creación de los índices, cómo verificamos con el explain, cómo verificamos y los resultados del explain, cuáles son los mejores y peores resultados, importancia de crear la integridad referencial y por qué la creamos. Todos esos temas entonces van a venir en la consulta del quiz. El quiz deben entregarlo entonces el 10 de marzo, antes del 10 de marzo, que viene siendo como el miércoles, ¿sí? Bien, esa es la actividad 1. No creo que haya problema con eso porque ya lo hicieron la semana pasada y es sin problema. Ese quiz es individual. Bien, tenemos otra actividad entonces que es una actividad grupal. El taller número 1. Este sí me voy a dedicar un tiempo a explicárselo. En el taller número 1, yo ya les estoy colocando aquí este taller es grupal, ¿sí? 2 o 3 integrantes conformen un grupo y lo pueden entonces hacer grupal porque así les resulta un poco más sencillo. Yo le estoy creando el diagrama. El diagrama ya está hecho. No se pongan a hacer diagramas. Ya está hecho. A partir del diagrama, ustedes van a crear una base de datos, ¿sí? A partir del diagrama, creen la base de datos. Creen la base de datos, creen las tablas. Se van a crear la tabla departamentos, se van a crear la tabla empleados y se van a crear la tabla ventas, ¿sí? En orden tendría que ser este el 1, este el 2 y este el 3. ¿Por qué? Porque en la tabla 3, que es empleados, hace referencia al departamento y para poder crear la llave foránea, tienen que tener creado ya el departamento, ¿sí? Y, mientras, déjenme cambiar el orden no es así, el orden es 1, 2 y 3. Porque al crear ventas, tienen que tener ya aquí la tabla de empleados creada, ¿sí? Bien, crean sus tablas. Ya saben, instrucción create table. Los campos están aquí, code departamento. Por favor, todos los códigos, cuando hablamos de código, pónganlo siempre integer, por favor. Code depto, integer. Nombre, ok, varchar. ¿De cuánto? No sé, 30, 40, ¿sí? Gerente es el nombre del gerente, así que también póngala de 30 a 40. Empleados, código de departamento, integer. Nombre, varchar de 30. Apellido, varchar de 30. Teléfono, varchar de 15. Fecha de nacimiento, date. Todas las fechas tienen que ponerle tipo de dato date, ¿sí? Salario, tipo de dato numeric. Yo recomiendo 12,2, ¿sí? Numeric 12,2. Cop depto, integer. Todo lo que son llaves, integer, INT. Repito, salario numeric
12,2. Bien, la tabla ventas tiene a la code venta tipo integer. Fecha tipo date. Facturará es un nombre. ¿A quién le voy a facturar? Entonces póngalo un varchar de 60. Monto total es un monto, es un valor. Así que ese tiene que ser numeric 12,2. Y code empleado es una llave, así que es integer. ¿Sí? Les estoy diciendo el tipo de datos porque me pasa mucho de que los crean con un tipo de dato incorrecto y le bajo puntos. Entonces, por lo menos, si la fecha de nacimiento uno me viene con un varchar, la voy a poner mala, porque la fecha de nacimiento no es un varchar, es un tipo date. ¿Sí? Bien. Este sería el orden de la creación de las tablas. Recuerden, ya no tienen que hacer el diagrama. Váyanse directo a crear tablas con la instrucción create table. Deben tener la llave primaria, que ya ustedes deben saber de que la llave primaria se identifica porque está subrayada la llave primaria. Esta es la llave primaria aquí, ahí está subrayado. Aquí está subrayado code empleado y aquí está subrayado code venta. Esa es la llave primaria de cada una de las tablas. ¿Hay algunas que son llaves foráneas? Sí, pero fíjense que está subrayado con guiones. Acá y aquí. Y estas son llaves foráneas, ¿sí? Y son foreign key. Estas son foreign key. Esta y esta. Y cuando crean la tabla, tienen que definir la llave foránea. ¿Cómo? En el PDF que les voy a pasar, que es la diapositiva que vimos hoy, ahí dice cómo se crean las llaves foráneas. ¿Sí? Ya ustedes lo saben. Si no lo saben, lo buscan en el PDF. Estas son las dos llaves foráneas que lleva esta estructura y se lee por lo subrayado que está ahí, ¿verdad? Bien. Sigamos. Yo le estoy dando directamente los datos que le van a insertar a esas tablas una vez las creen. Aquí están. A departamentos le van a insertar estos 4 registros. A empleados estos 5 registros. Y a ventas estos, son 6 registros. ¿Sí? Cuando van a hacer el insert, se los digo ahora para que no les pase, por favor. Cuando hagan el insert de datos de montos como esto, nunca se colocan las comas. Digamos, aquí le estoy colocando unas comas porque es para una manera visual de que los vean. Pero cuando ustedes van a insertar 1500, ustedes van a poner aquí 1500, sin comas. Decimales, sí pueden poner decimales el punto. Eso sí lo pueden poner. Si quieren. Porque cuando es 0 no importa, pero digamos. Pero no pongan comas, ¿sí? Las comas van a hacer que la base de datos le dé problemas porque él va a pensar que es un separador, porque ustedes separan los campos por comas. Entonces, si usted le pone la coma, él va a decir, este es otro campo más. Y les va a dar un gran problema. Y lo que hacen mucho es ponerle los apóstrofes, y los apóstrofes están mal porque los números no van entre apóstrofes. Los apóstrofes solo los llevan los tipos varchar y los tipos date. Los números no llevan apóstrofes ni comillas. No le pongan separador de coma o separador de miles en los valores numéricos, por favor. Bien, entonces, las instrucciones deben decir create table, insert, ahí ya son 2. Entonces, aquí le especifico ya, digamos, el orden de las actividades. Van a crear las tablas, es punto 1. Hacer los insert, punto 2. Van a crear, aquí dice, crear un índice que se llame IDX ventas de la tabla ventas en su campo fecha. Crear un índice. Aquí les pido crear otro índice de la tabla empleados en los campos nombre y apellido, y el índice se debe llamar IDX name M. ¿Sí? 2 índices. Luego, alguna consulta select. Dice, muestra a los empleados de la compañía con su repartido de departamento. Nombre, apellido, fecha de nacimiento, salario, nombre, departamento. Recuerden que cuando van a hacer esta consulta, cuando van a presentar el nombre de departamento, obviamente van a tener que amarrar 2 tablas, empleados y departamentos, para poder sacar los nombres de los empleados, la fecha de nacimiento, su salario, y el nombre de departamento lo tienen que buscar en la otra tabla. Eso quiere decir que
en ese query tienen que unir tablas. Aquí, muestre las ventas totales por empleado y departamento ordenados por ventas totales, nombre, apellido, fecha de venta y ventas totales. ¿Sí? Entonces, aquí tienen que colocar, entonces, el cliente, mejor dicho, el empleado, el departamento y ventas. O sea, aquí tienen que mezclarlas todas, las tres tablas. Empleado con salarios mayores a 1000, nombre del empleado, apellido del empleado, teléfono, nombre del departamento y salario. También tienen que unir tablas. En todas tienen que unir tablas y aquí mayores a 1000 su salario. Muestre los totales vendidos del año 2019. Aquí sería bueno usar un between, que ya usamos, ya dijimos cómo se usa el between. Agrupado por empleado, aquí tienen que usar un group by. Nombre del empleado, apellido del empleado, teléfono, nombre de departamento. Total vendido, este es un zoom. ¿Sí? Muestre los totales vendidos por gerente departamento. Aquí nombre del departamento, gerente, total vendido. Aquí hay otro zoom. Y sabe que para usar zoom hay que usar entonces el group by, ¿ya? Porque le están colocando otros campos aquí. Y la última, vamos a ver qué dice la última. Déjenme borrar. Bien, muestre la cantidad de ventas realizadas por empleado, pero solo los empleados del departamento de ventas. ¿Sí? Hay varios empleados, pero solo quiero ver los datos del empleado, el empleado o del departamento de ventas. Nombre del empleado, apellido del empleado, cantidad de ventas, total de ventas. Este es un count. Y este es un zoom. ¿Sí? Son 10. Ahí está. Criterio de evaluación. Déjenme borrar aquí para mostrarles los criterios de evaluación. Las sentencias create table, 30%. Las sentencias insert into, 20%. La creación de dos índices, 10% cada uno, o sea, 20% los dos. Y las instrucciones select, que son todas las demás, 30%, creo que son 6, así que cada uno tiene 5% que suman un 30. Eso suma un 100%. Fecha de entrega, 12 de marzo, que es el próximo viernes, si no me equivoco. Y esta actividad tiene un 10% de su nota final, un peso de 10% de su nota final. Es una actividad grupal. No está difícil, pero tampoco le voy a decir que está tan sencillo, porque ustedes obviamente están empezando a manejar esto. Así que sí es bueno que se agrupen y se dividan. Alguien hace el create table, el otro va haciendo el insert, o por lo menos y el otro va creando más o menos un bosquejo de las consultas. 3 personas, después lo unen y lo prueban. Por favor, pruébenlo. No me entreguen consultas sin probar, porque bueno, igual yo las voy a calificar. Pruébenla o no, pero a algunos les digo, hey, si hubieras probado esto, seguro no me lo entregarías así, porque hay cosas que no funcionan. Yo sí las voy a probar. ¿Sí? Así que, por favor, tengan ya su MySQL instalado. Si están en un grupo de 3 personas y hay uno que no lo tiene MySQL instalado, no importa, hay 2 que sí. Traten de hacer las consultas, se lo envía al que sí lo tiene, lo va ejecutando y ahí lo van viendo, ¿no? Reúnanse y háganlo. Por Zoom podrían reunirse. Bien, ¿alguna consulta de esta actividad? ¿No tienen preguntas? Bien. Igual me pueden consultar por el mensajero si quieren o si en el momento que lo están haciendo tienen alguna confusión. Para el próximo viernes. Tienen 2 actividades esta semana. Ya esta semana entonces empezamos con 2 actividades. El quiz, que es algo mucho más ligero. Léanse el PDF, verifiquen el video si necesitan y hagan el quiz antes del miércoles que viene. Tienen tiempo. Y luego de eso, o desde ya comiencen a trabajar en grupo, máximo 3 personas, para la actividad que se debe entregar el próximo viernes. ¿Sí? Tienen una semana. Yo les aconsejo que comiencen lo más pronto posible para que no los tomen al final
la actividad y no la vayan a poder subir. Bien, chicos, si no tienen consultas, vamos a llegar hasta aquí por el día de hoy. Cualquier consulta, ya les dije, me pueden comunicar por el mensajero o por el WhatsApp. Chicos, que tengan entonces un buen fin de semana y nos vemos entonces el próximo sábado. Saludos. Igual, profe, hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego.